Hoy quiero abrir el podcast con una pregunta que me gustaría que reflexionaras antes de contestar. Si por alguna razón tuvieras que permanecer aislado por un tiempo algo largo, como puede ser 6 meses, un año, y te ofrecieran quedarte como única compañía a un pequeño gato o a un robot que lo único que hace es pretender que es un gato, ¿a cuál preferirías? Hay una pregunta que está entrando silenciosamente en conversaciones tanto en oficinas como en los hogares. ¿Podría la inteligencia artificial reemplazarme? Tal vez tú también te lo has preguntado. Quizás viste cómo una herramienta redactó en segundos un documento que antes requería varias horas. Tal vez descubriste que un sistema puede analizar información, crear presentaciones, responder preguntas y realizar tareas que durante años justificaron la existencia de determinados puestos. Y entonces apareció una inquietud más profunda. Si una máquina puede hacer lo que yo hago, ¿cuál es mi valor? Quiero proponerte una pregunta aún más incómoda, pero también más transformadora. ¿Y si la inteligencia artificial no solo amenaza con reemplazar algunas de tus funciones, y si también está obligándote a descubrir quién eres cuando ya no puedes definirte exclusivamente por lo que haces? Bienvenidos a Lo que nadie te dice. Soy Dulce María Mackenzie y hoy hablaremos de la inteligencia artificial, transformación profesional, identidad, propósito y liderazgo. Porque quizás el gran desafío de esta revolución tecnológica no es competir contra una máquina. Quizás sea recordar aquello que nos hace profundamente humanos. Comencemos reconociendo algo. La preocupación es legítima. Una encuesta del Pew Research Center encontró que el 71% de los adultos estadounidenses piensa que la inteligencia artificial provocará una reducción de empleos durante las próximas 2 décadas. Entre los adultos menores de 30 años, el porcentaje alcanza el 73%. Por otra parte, el Foro Económico Mundial estima que hacia el 2030 podrían crearse alrededor de 170 millones de empleos y desplazarse aproximadamente 92 millones. Esto no significa que todo continuará igual, significa que habrá creación, desplazamiento y una transformación profunda de las habilidades que necesitamos. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que aproximadamente 1 de cada 4 empleos se encuentra potencialmente expuesto a algún grado de transformación por la inteligencia artificial generativa. Observa la palabra transformación, no necesariamente desaparición. La mayoría de los empleos no son solo una actividad, son una combinación de funciones técnicas, decisiones, relaciones, interpretación, experiencia, sensibilidad, creatividad y criterio. La inteligencia artificial puede reemplazar ciertas tareas, puede modificar profesiones completas y en algunos casos hacer desaparecer determinados puestos. No debemos de minimizarlo. Pero tampoco debemos cometer el error de convertir una posibilidad tecnológica en una sentencia personal. Si mi puesto desaparece, yo dejo de tener valor. Una cosa es perder una función y otra muy distinta es perder tu identidad. Durante los años que he acompañado a ejecutivos y profesionales y líderes en procesos de transición, he visto personas que, después de perder su empleo, no decían solamente perdí mi trabajo, decían ya no sé quién soy.
Esto sucede porque poco a poco el cargo deja de ser algo que desempeñamos y se convierte en la respuesta a nuestra identidad. Las personas se identifican como soy el vicepresidente, soy la directora, soy el consultor, soy el que resuelve, soy la que mantiene a todos unidos o soy la persona a la que llaman cuando existe un problema. Me gustaría contarte una historia de un ejecutivo a quien llamaremos Andrés. Durante 25 años, Andrés fue reconocido por su capacidad para analizar grandes cantidades de información y preparar reportes estratégicos. Era respetado, era necesario, se sentía seguro, hasta que su compañía incorporó una plataforma de inteligencia artificial capaz de reproducir en pocos minutos una primera versión del análisis que a su equipo le tomaba varios días. Andrés no perdió inmediatamente su empleo, pero perdió algo que para él era casi igual de importante: la certeza de sentirse indispensable. Entonces, Andrés comenzó a pensar: si esto puede hacerse sin mí, tal vez ya no soy relevante. Durante semanas se concentró en demostrar que la herramienta se equivocaba. Buscó sus fallas, criticó sus limitaciones y se resistió a utilizarla, hasta que alguien le hizo ver algo a través de una pregunta. Le dijo: Andrés, ¿tu mayor valor consiste en preparar el reporte o en comprender lo que ese reporte significa para la organización? La pregunta cambió la conversación. Andrés conocía perfectamente la historia de la compañía y podía reconocer patrones que no aparecían claramente en los datos. Sabía también cuando un resultado aparentemente positivo podría esconder un riesgo para la empresa. Entendía a las personas que debían implementar las decisiones. La herramienta generaba la información, pero solo Andrés podía aplicar su criterio en el contexto en el que se generaba la información y darle, a su vez, una dirección. Su desafío ya no era demostrar que podía trabajar más rápido que la inteligencia artificial, era aprender a utilizarla sin entregarle aquello que solamente a él le correspondía como ser humano. Y es aquí donde aparece una distinción fundamental. Tu utilidad profesional puede cambiar, tu valor humano no. Una organización puede decidir que una tarea ya no es necesaria. Puede transformar una posición, automatizar un proceso, eliminar un departamento. Eso puede ser doloroso y puede afectar seriamente la vida de una persona, pero ninguna decisión corporativa posee autoridad para determinar el valor esencial de un ser humano. Desde una perspectiva espiritual, el libro de Génesis afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que nuestra dignidad antecede al currículum, al cargo, al reconocimiento y a la productividad. No fuimos creados únicamente para producir, fuimos creados con una capacidad de conciencia, de relación, de responsabilidad, creatividad, amor y servicio al prójimo, y también con una necesidad de trascendencia. Por eso, cuando una persona construye toda su identidad alrededor de su utilidad, cualquier cambio profesional se convierte en una amenaza existencial. La inteligencia artificial puede obligarnos a enfrentar una pregunta que quizás habíamos evitado durante años. ¿Quién soy cuando ya no puedo impresionar a los demás con lo que hago? Esa pregunta puede producir temor,
pero también puede convertirse en el inicio de una vida más auténtica. Y ahora hablemos del liderazgo. La inteligencia artificial también podría poner a prueba la conciencia de los líderes. Un líder puede utilizarla exclusivamente para reducir costos, aumentar controles y exigir más resultados en menos tiempo. O puede utilizarla para liberar a las personas de tareas repetitivas y permitirles centrarse en actividades de mayor valor humano. Una investigación de Microsoft encontró que el 66% de los usuarios de inteligencia artificial consultados considera que estas herramientas les permiten dedicar más tiempo a un trabajo de alto valor. Pero esto no sucede automáticamente. Una empresa puede ahorrar 3 horas de trabajo gracias a la tecnología y llenar inmediatamente esas 3 horas con nuevas exigencias. Esto no es transformación, es aceleración sin conciencia. El liderazgo consciente no se pregunta solamente ¿cuánto podemos automatizar?, sino que también se pregunta qué consecuencias humanas tendrán este tipo de decisiones, de implementaciones. ¿Cómo prepararemos a las personas? ¿Qué haremos con el tiempo que estamos liberando? ¿Estamos desarrollando talento o simplemente estamos descartando a quienes necesitan aprender? Y una pregunta especialmente importante es: ¿estamos utilizando la inteligencia artificial para ampliar la capacidad humana o para evitar la responsabilidad de liderar? La tecnología puede procesar información, pero no puede asumir la responsabilidad moral de una decisión. Puede identificar patrones, pero no posee una conciencia que responda por las consecuencias. Puede generar un mensaje de empatía, pero no puede comprometerse verdaderamente al bienestar de la persona que lo recibe. Por eso, mientras más poderosa sea la tecnología, más necesario será el liderazgo con valores, con propósito y con criterio. No menos humano, sino más humano. El Foro Económico Mundial señala que junto con las competencias tecnológicas seguirán siendo esenciales las capacidades profundamente humanas, como es el pensamiento creativo, la resiliencia, la flexibilidad, el liderazgo, la colaboración y el razonamiento analítico. Yo añadiría algo más: la capacidad de escuchar con verdadera intención, la capacidad de distinguir lo urgente de lo importante, la capacidad de sostener una conversación difícil sin deshumanizar a la otra persona. En otras palabras, es aplicar el criterio que se construye a partir de los años de experiencia. Es tener la integridad de hacer lo correcto aunque el algoritmo recomiende lo más rentable. La sabiduría de reconocer que no todo lo que puede automatizarse debe automatizarse. Y la conciencia para recordar que una persona nunca debe reducirse a un indicador de productividad. En esta nueva etapa, aprender a utilizar la inteligencia artificial será importante, pero también será importante evitar que nuestra propia inteligencia, nuestra propia sensibilidad y la capacidad de discernimiento se vuelvan perezosas. La herramienta debe ampliar nuestras capacidades y nunca sustituir nuestra responsabilidad de pensar. Me gustaría dejarte con una reflexión. Está en el Evangelio de Marcos y ahí encontramos una pregunta que continúa siendo profundamente vigente. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Hoy podríamos formularla de otra manera.
¿De qué nos sirve construir organizaciones extraordinariamente eficientes si en el proceso perdemos la humanidad de quienes trabajan en ellas? ¿De qué nos serviría dominar todas las herramientas si olvidamos quiénes somos, cuál es nuestra esencia? La inteligencia artificial probablemente reemplazará algunas tareas, transformará muchas profesiones y nos obligará a aprender continuamente, pero no puede decidir cuál es el propósito de nuestra vida. No puede amar por ti, no puede asumir tu responsabilidad moral y no puede elegir la clase de líder, de padre o de madre, esposo o esposa, amigo o ser humano que tú quieres llegar a ser. Esa responsabilidad continúa siendo solo tuya. Por eso, la pregunta no es solamente ¿podría la inteligencia artificial reemplazarme? La pregunta más importante es ¿qué necesito desarrollar para que esta transformación no me encuentre desconectado de mi identidad, de mis valores y de mi propósito? Tal vez la inteligencia artificial no ha llegado únicamente para mostrarnos lo que una máquina puede hacer. Tal vez también ha llegado para obligarnos a recordar aquello que nunca debimos dejar de cultivar: nuestra conciencia, nuestro criterio, nuestra capacidad de amar y nuestro propósito. Soy Dulce María Mackenzie y esto es Lo que nadie te dice. Si este episodio te hizo reflexionar, compártelo con alguien que esté enfrentando una transición profesional o quizás esté preguntando cuál será su próximo lugar en el futuro del trabajo. Y recuerda, tu trabajo puede cambiar, tu cargo puede desaparecer, pero tu valor nunca dependió de aquello que una máquina puede hacer. Hasta nuestro próximo encuentro. Y no olvides dejar en los comentarios la respuesta a la primera pregunta.